Hemos estado estudiando la carta de Primera de Tesalonicenses, carta que Pablo, el apóstol Pablo, escribió a la iglesia de Tesalónica. Y hemos visto ciertos aspectos de esta carta que nos dejan ver en realidad cuánto amaba Dios, cuánto amaba Pablo, claro que Dios, pero cuánto amaba Pablo a los cristianos de Tesalónica. Tenemos un ejemplo muy claro de cómo Pablo tenía un gran corazón por las iglesias, y esta iglesia en particular, sabemos por lo que hemos estudiado ya, le había dado muchas satisfacciones, muchas bendiciones. Nos habla acerca de la fidelidad que ellos tenían en cuanto a la palabra de Dios, nos habla de cómo ellos habían recibido la palabra de Dios como si fuera de Dios y no como palabra de hombres. Nos habla acerca de las obras de amor, los trabajos de fe, la esperanza que claramente era vista en ellos como cristianos. Sí, eso fue lo que vimos en los primeros capítulos. Luego empezamos a ver los consejos prácticos que les quería dar, específicamente acerca de la santificación y de la inmoralidad sexual, y cómo no debían de participar en esas cosas y cómo debían de mantenerse separados para el Señor. ¿Sí? Hoy, en la porción de la Escritura en la que hemos llegado hoy va a hablar de algo que a mí me fascina, es uno de los temas que más me gusta a mí hablar y uno de los temas que más me gusta estudiar, y es la venida del Señor. En particular, la segunda venida del Señor, ¿sí? La segunda venida de Jesucristo, también conocido como el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. Ahora, la palabra rapto en sí no aparece en la Biblia, ¿sí? La palabra rapto viene de una palabra griega que es harpazo, de donde nosotros obtenemos la palabra en español zarpazo, ¿verdad? Y como su nombre lo quiere decir, como la palabra quiere decir, al dar el zarpazo de algo, quiere decir que lo que está dando el zarpazo está brincando sobre lo que está tomando, ya sea un león sobre una presa, y la está arrebatando con la garra para llevársela consigo. Eso es lo que quiere decir la palabra harpazo, de donde tenemos la palabra rapto, y eso es de lo que el apóstol Pablo va a hablarles acerca de a los tesalonicenses en esta porción de la Escritura que vamos a leer. Ahora, tenemos que recordar que Pablo había ido y había establecido la iglesia y había tenido que salir, después de 3 semanas de enseñar ahí, tuvo que salir huyendo porque estaba siendo perseguido, ¿sí? Y dejó a los cristianos con 3 semanas de enseñanza únicamente. Después de haber estado aproximadamente 1 año lejos de ellos, empezó a preocuparse por cómo les estaría yendo, por si seguían fieles en los caminos del Señor, por si seguían obedeciendo lo que Él les había enseñado. Y como él no podía ir a visitarlos porque estaba ocupado en Grecia, en Atenas, él envió a Timoteo, que era su ayudante más cercano, aquel que él sabía que tenía un corazón igual que él para con la iglesia. Envió a Timoteo a que viera cómo les estaba yendo. Timoteo se reunió con ellos. Timoteo recibió no solamente la información acerca de cómo le estaba yendo a la iglesia, sino también preguntas que los fieles de Tesalónica querían hacer porque estaban un poco preocupados, ¿sí? Cuando Timoteo volvió al lado de Pablo, le expuso todas esas cosas que estaban sucediendo, les dio los buenos testimonios acerca de cómo estaban comportándose los tesalonicenses, las obras que estaban mostrando, la fe tan grande que mostraban y cómo toda la gente alrededor de donde ellos vivían estaba conociendo el Evangelio de Cristo por el testimonio que ellos estaban dando. Pero también le trajo una serie de preguntas que los hermanos tenían. Una de esas preguntas era acerca de aquellos que entre el tiempo que habían creído en el Señor Jesucristo y el tiempo en el que Timoteo había ido a visitarlos, habían muerto. Porque hubo hermanos que creyeron en Jesucristo, pero que murieron en ese lapso de tiempo, en ese año que Pablo estuvo lejos de ellos. Entonces ellos querían saber qué iba a suceder con ellos, porque Pablo les había enseñado a los tesalonicenses que el Señor regresaría muy pronto por su pueblo. Y como estas personas habían muerto, como estas personas habían perdido la vida de una manera o de otra, ellos estaban preocupados que quizás sus seres queridos que habían muerto se iban a perder del rapto de la iglesia, se iban a perder de la venida del Señor. Como había hermanos que estaban entre ellos, que ellos mismos habían evangelizado y que habían enseñado lo que Pablo les había enseñado a ellos también, estos hermanos también estaban teniendo preguntas.
Pablo entonces en esta sección de la carta que vamos a estudiar hoy va a intentar calmar sus preocupaciones para que fueran afirmados y animados en la esperanza de que Cristo pronto iba a volver. Ahora, yo no sé ustedes, pero a mí me fascina la idea de que Cristo pudiera venir hoy mismo por su iglesia. A mí me fascina la idea de que pudiéramos escuchar la voz de Cristo como arcángel, de que finalmente esa trompeta sonara y todos inmediatamente fuéramos arrebatados y estuviéramos con Él en las nubes y estuviéramos así con Él para siempre. Me fascina la idea de que eso suceda. Vivo cada día de mi vida esperando que eso suceda. Y eso era lo que Pablo les había enseñado a los tesalonicenses. Es el corazón que Pablo les había enseñado a los tesalonicenses que deberían de tener. Pero por su corta experiencia en el Evangelio, porque no entendían claramente lo que Pablo decía o cómo esperar que sucediera, y porque sus seres amados estaban muriendo, estaban un poco desalentados. Necesitaban ser consolados, necesitaban que se les diera una nueva infusión de esperanza. Sí, para que pudieran ellos entender qué era lo que estaba pasando. Y esto es lo que Pablo les va a querer informar aquí. Ahora, debo decir desde el principio, vamos a lidiar exclusivamente con lo que es el rapto de la iglesia. Porque se habla acerca de la segunda venida de Cristo y a veces se junta tanto el rapto como la segunda venida de Cristo en un solo evento, cuando las Escrituras claramente nos hablan de dos eventos. Una, en la que el Señor Jesucristo viene en las nubes y arrebata a la iglesia. Y otra en la que vuelve físicamente a la tierra y pone sus pies sobre el monte de los olivos, de la cual se nos habla en Zacarías y otras profecías. No vamos a lidiar con la diferencia entre el uno y lo otro, porque vamos a ver eso cuando estudiemos segunda de Tesalonicenses, pero nos vamos a concentrar básicamente en el rapto, mencionando quizás aquí y allá algunas de las cosas de las que estoy hablando. Noten ahí en el versículo 13 de primera de Tesalonicenses 4, que es donde comenzamos hoy. Noten lo que les dice Pablo: hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto. Si usted está leyendo la Biblia Reina Valera 60, dice con los que duermen, ¿sí? Con los que se han quedado dormidos. Ni que se pongan tristes, les dice, como los que no tienen esperanza. Pablo entonces quiere aquí muy específicamente que ellos tengan conocimiento de estos eventos que van a suceder, que ellos tengan conocimiento de lo que va a pasar. No quiere que ignoren lo que va a suceder en cuanto a aquellos que ya han muerto, ¿sí? Ahora, ¿ha habido alguna confusión acerca de lo que está pasando cuando las personas mueren? Porque hay quienes toman esta palabra que se ve ahí en la Reina Valera 60, en los que duermen, como que cuando la persona muere, el cuerpo y el espíritu quedan en un sueño, quedan dormidos hasta que venga el Señor y resucite a los muertos. Pero eso no es lo que las Escrituras dicen. Hay quienes enseñan que cuando las personas finalmente dan su último suspiro, aquí en la tierra caen en un sueño en el cual permanecerán de nuevo hasta que el Señor Jesucristo los resucite. Pero cuando vemos todo lo que la Biblia dice acerca de este tema, cuando vemos todo el consejo de Dios acerca de esto, podemos ver claramente que la única razón por la que se habla de la muerte como dormir es porque la persona cuando muere parece que está dormida, ¿sí? Yo sé que la mayoría de nosotros quizás ha ido a un servicio fúnebre y vemos a la persona en el féretro, o hemos estado cuando una persona muere en el hospital o en casa, y lo que vemos es una persona que básicamente se queda dormida. Y por eso en la Biblia a veces se describe la muerte como sueño, como quedarse dormido. Pero la palabra de Dios, cuando la estudiamos en su totalidad y vemos todos los pasajes que hay que hablan acerca de este tema, nos enseña claramente que cuando el cuerpo deja de existir, el espíritu vuelve a Dios a quien lo dio. El espíritu no se queda en el cuerpo. El espíritu vuelve a Dios a quien lo dio, y el cuerpo es el que va a la tierra, al polvo de donde fue tomado. Una de las cosas que me encanta acerca de este tema es que hay tanto escrito en la Biblia acerca de ello que no hay manera de equivocarse, no hay manera de que no podamos entender lo que Dios claramente nos está diciendo. Hay temas en los que tenemos que a veces nosotros sacar nuestras propias conclusiones, hay veces que tenemos que sacar nuestras propias interpretaciones, hay veces que mucha gente se dedica a especular acerca de lo que pudiera querer decir o no, pero este tema es algo de lo que la Biblia habla extensamente. Por lo tanto, ¿verdad? Porque lo que nosotros hacemos aquí es estudiar la Biblia versículo a versículo. Vamos a dejar que la Biblia hable acerca de lo que el tema que estamos tratando, y vamos a leer
muchísimos pasajes de la Biblia. Eso les debe de dar cierto consuelo, porque se van a dar cuenta que no están escuchando a mí como alguien que quiere interpretar lo que la Biblia dice, sino que van a escuchar y van a leer ustedes mismos lo que la Biblia dice, para que si no quieren creerme a mí, no sea que no me están creyendo a mí, lo que van a hacer es que no van a estar creyéndole a la palabra de Dios. Y ese es mi anhelo como pastor, que cuando yo exponga la palabra de Dios sea la que les hable. Que sea la sabiduría del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que los mueva a ver lo que está escrito y que les dé entendimiento para entenderlo. Yo voy a exponerlo, yo voy a hablar un poco acerca de lo que esto significa, pero el Espíritu Santo es el que les va a dar el conocimiento y la habilidad para entenderlo. Entonces, vamos a ver cómo la palabra de Dios nos enseña que no hay tal cosa como ese sueño en el cual mucha gente piensa que queda el hombre o la humanidad cuando finalmente deja de existir en esta tierra. El primer pasaje que quiero que leamos lo encontramos en 2 de Corintios, en el capítulo 5, los versículos 1 al 8, en donde leemos lo siguiente. Bien sabemos que, dice Pablo, si se deshace nuestra casa terrenal, es decir, esta tienda que es nuestro cuerpo, claramente está hablando del cuerpo, en los cielos tenemos de Dios un edificio, una casa eterna, la cual no fue hecha por manos humanas. Y por eso también suspiramos, dice Pablo, y anhelamos ser revestidos de nuestra casa celestial. De nuevo, al hablar de casa estamos hablando del cuerpo. Estamos hablando del cuerpo terrenal, estamos hablando de ser revestidos con nuestro cuerpo celestial. Versículo 3 sigue diciendo, ya que así se nos encontrará vestidos y no desnudos. Los que estamos en esta tienda, que es nuestro cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero Dios es quien nos hizo para este fin, y quien nos dio su Espíritu en garantía de lo que habremos de recibir. Por eso vivimos siempre confiados. Noten por favor las palabras de Pablo. Por eso vivimos siempre confiados. Pues sabemos que mientras estamos en el cuerpo, ¿estamos qué? Ausentes del Señor. Versículo 7, porque vivimos por la fe, no por la vista. Versículo 8, pero confiamos, en otras palabras, también estamos confiados y quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo y ¿qué? Presentarnos ante el Señor. Lo que Pablo está diciendo aquí, ¿saben qué? Tenemos este cuerpo terrenal, pero más bien quisiéramos ser cubiertos con un cuerpo celestial. Y sabemos que mientras estemos en este cuerpo terrenal, estamos ausentes del Señor, físicamente hablando. Pero, ¿sí? Confiamos también que cuando dejemos este cuerpo terrenal, vamos a ser revestidos con un cuerpo celestial. Y que al estar ausentes de este cuerpo que tenemos aquí ahorita, quiere decir que vamos a estar presentes con el Señor en el cielo. Entonces la Biblia claramente nos dice que un día vamos a dejar este cuerpo, sí, tenemos que pasar por la muerte, pero que se nos va a dar un cuerpo nuevo. ¿Cómo es ese cuerpo? Yo no tengo idea. ¿Ok? No sé, les mentiría si les dijera que yo sé cómo va a ser ese cuerpo, pero lo que sé es que la palabra de Dios me dice que cuando yo muera y deje este cuerpo en la tierra, si es que tengo que morir, Dios ha preparado un cuerpo para mí en el cielo, el cual me va a cubrir una vez que llegue a su presencia. Y eso es glorioso para mí. Escuchen lo que Pablo escribe también a los filipenses en Filipenses 1, comenzando con el versículo 19. Noten que dice, yo sé que por la oración de ustedes y con el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto redundará en mi liberación. Está diciendo eso porque estaba en la cárcel y están los hermanos de Filipo orando por él, y él está confiado de que porque están orando por él, él va a salir de la cárcel y va a poder ir a visitarlos. Versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza y como siempre también ahora Cristo será magnificado en mi cuerpo. Noten lo que dice, ya sea por vida o por muerte. Y luego noten lo que dice Pablo aquí en los siguientes versículos, porque para mí el vivir, ¿qué es? Es Cristo, y el morir, ¿qué es? Es ganancia. Si nuestro cuerpo y nuestra alma van al sepulcro y ahí se quedan por cuanto tiempo sea que Jesucristo se va a tardar en venir a resucitar a los muertos, ¿usted cree que Pablo diría que eso es ganancia? Eso no es ganancia, estar en el suelo enterrado por cientos, miles de años quizás, eso no es ganancia. ¿Sí? Pero él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Noten el versículo 22, pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque
ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y ¿qué? Estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Por eso lo llama la muerte ganancia, porque el morir es estar inmediatamente en la presencia de Cristo, y Él reconoce que eso sería mucho mejor que quedarse aquí en la tierra. Versículo 24 sigue diciendo, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes, y confío en esto, y sé que me quedaré en la tierra para beneficio de ellos, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe, para que abunde su vanagloria por mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Entonces Pablo miraba la muerte como ganancia. ¿Por qué? Porque al pasar por la muerte, él sabía que inmediatamente iba a estar en la presencia del Señor. Nada de ir a estarse dormido, nada de ir a quedarse dormido por cientos o miles de años. No, él sabía que el cuerpo iba a ir a la tierra, él iba a ir al polvo de donde salió, pero que el espíritu iba a estar inmediatamente en la presencia de Dios. ¿Quién dice amén? ¿Quién quería estar en la presencia de Dios ahorita mismo? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros podemos decir eso con toda confianza, sabemos que pudiéramos ahorita mismo caer nuestro cuerpo sin vida y nuestro espíritu iba a estar en la presencia de Dios. Y esa es la confianza que cada uno de nosotros como cristianos podemos tener. Esa es la confianza que cada uno de nosotros como cristianos debemos de tener. En Eclesiastés capítulo 12, un capítulo que muchas veces citamos a los jóvenes cuando queremos retarlos a que piensen en Dios cuando todavía están jóvenes. El escritor de Eclesiastés, que fue Salomón, escribe en el versículo 1 de Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes a que vengan los días malos y a que lleguen los años en que digas, vivir tanto no es motivo de regocijo. Luego nos brincamos al versículo 12 y luego dice, hazlo antes de que se reviente la cadena de plata y se rompa la vasija de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y junto al pozo se venza la polea. Note lo que dice el versículo 7. Entonces el polvo volverá a la tierra de donde fue tomado y el espíritu, ¿qué dice? Volverá a Dios que lo dio. ¿Se fijan? Por eso la palabra de Dios nos llama a acordarnos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud. Porque va a haber tiempos malos que van a venir y muchos de nosotros los que ya hemos vivido algún tiempo hemos pasado por tiempos buenos y hemos pasado por tiempos malos y sabemos que en los tiempos malos a veces decimos, Señor, ya llévame por favor, ya no quiero estar aquí. Me acuerdo una vez en que yo en mi arrogancia y mi soberbia hice sufrir una vez más a la mujer más buena que había conocido hasta entonces, mi madre. Desde entonces he conocido a otra que es más buena todavía, mi esposa, ¿verdad? Pero en ese tiempo ella era la más buena que había conocido, era mi madre. Y me acuerdo que la hacía sufrir mucho. Y me acuerdo que un día, no sé qué sucedió, que me estaba gritando y hasta una manguera agarró y me gritaba y me decía, Carlos Manuel, quisiera abrirte la cabeza y gritarte para ver si así se te pegan las cosas. Y yo, en mi soberbia y no me acuerdo qué le dije, pero algo dije que le hirió mucho. Y me acuerdo que soltó lo que traía en la mano y se fue y se metió a su recámara. Y como no miré que saliera pronto, me preocupé. Me preocupé y entré a la recámara. Y la miraba cómo levantaba las manos al cielo acostada en su cama y decía, Manuel, Manuel, ven por mí, por favor, Manuel, ven por mí. Manuel es mi papá y él había muerto años antes, cuando yo tenía 1 año y medio. Y me acuerdo que mi mamá le gritaba a mi papá, Manuel, por favor, ven por mí, por favor, ven por mí. Porque le había dolido tanto lo que yo había hecho, lo que yo había dicho. Y a veces eso es el mismo sentir que tiene nuestro corazón, ¿verdad? Señor, ya ven por mí, por favor, ven por mí. Sí, Señor, ya llámame a tu presencia. Señor, ya no soporto más, ya no quiero más de esto. Ya duele demasiado, es demasiado difícil.
¿verdad? Y podemos tener entonces la confianza, como estaba diciendo anteriormente, como cristianos, de que cuando nuestro cuerpo deja de existir, cuando demos ese último suspiro, cuando finalmente muramos aquí en la tierra, sí tenemos que morir. Y un gran énfasis en sí tenemos que morir. Podemos estar como cristianos completamente convencidos por los versículos que acabamos de leer, que el cuerpo sí vuelve al polvo donde fue tomado, pero nuestro espíritu vuelve a Dios, a quien lo dio. Y por eso Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quisiera que todos como cristianos pudiéramos decir con confianza esas palabras. Para mí el vivir es Cristo, que quiere decir mientras siga aquí en esta tierra, mientras siga teniendo esta vida, mientras siga teniendo aliento de vida, para mí el vivir en realidad, el tener esa vida abundante, el tener esa vida que satisface es Cristo. En Él me voy a mover, en Él voy a respirar, en Él voy a tener mi ser, ¿sí? Pero si me muero, qué bueno, porque eso me va a traer la mayor ganancia posible. Entonces creo que está muy claro con lo que hemos leído aquí, cuando leemos todo el consejo de Dios, que la Biblia claramente enseña que cuando el creyente muere o duerme en el Señor, su cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado, pero el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Entonces los cristianos tenemos esa esperanza, ¿sí?, de que cerrar nuestros ojos por última vez aquí en la tierra es abrirlos en la presencia de Dios. Pero no termina ahí la cosa, porque nosotros podemos también tener la esperanza de que un día Jesús va a venir por su pueblo y en ese día nuestros cuerpos, de nuevo nuestros cuerpos físicos van a ser resucitados de entre los muertos y van a ser transformados para que podamos estar ahora sí en un cuerpo físico con el Señor por toda la eternidad, ¿sí? Y eso es más glorioso todavía. Porque este cuerpo que se va a poner en la tierra o que se va a cremar o que se van a comer los tiburones si es que muero en el mar o que va a quedar deshecho, un día va a salir de la tumba y va a reunirse con ese cuerpo temporal que tengo en el cielo preparado por Dios y voy a estar físicamente con el Señor. Físicamente. Sí, por eso Job dijo, yo sé en quién he creído. Sí, yo sé en quién he creído y sé que estos ojos, ahora sin lentes y sin pupilentes, perfectos, con una visión perfecta, van a ver físicamente a mi Señor. ¿Sí? Y esa es una gran esperanza que todos debemos de tener. ¿Sí? Porque el Señor Jesucristo, cuando resucitó, ¿cómo resucitó? Resucitó con el mismo cuerpo con el que anduvo aquí en la tierra todo el tiempo. Y es más, cuando fue delante de los apóstoles y Tomás no quería creer que el Señor había resucitado, ¿qué le dijo? Pon tu mano en mis heridas, pon tu dedo aquí en mis heridas, toca mi costado. Comió y les dijo, un espíritu no come, un espíritu no tiene carne y hueso. Lo que quiere decir que Jesucristo volvió a la vida físicamente. Y Juan nos dice en 1 de Juan que todavía no sabemos lo que vamos a hacer, pero que cuando lo veamos a Él, vamos a ser igual como Él es. O sea que vamos a tener un cuerpo glorificado, vamos a tener un cuerpo que puede moverse sin sin nada que lo estorbe. Vamos a tener un cuerpo glorioso como el cuerpo de Jesucristo, que no se hace viejo, que no tiene achaques, que no tiene dolores, que no engorda. ¿Qué es lo que más nos preocupa, no es cierto? Y vamos a estar comiendo todo el tiempo. Ok, todo tipo de comida, pero va a ser físico. Y es algo glorioso lo que podemos nosotros anticipar que va a suceder con nosotros. ¿Sí? Entonces, un día vamos a ser resucitados, un día vamos a volver a nuestros cuerpos van a ser levantados de la tumba, si es que tenemos que morir, y vamos a ser transformados y se nos dará un cuerpo glorificado para estar físicamente con el Señor toda la eternidad. Noten el versículo 14 de 1 Tesalonicenses 4, en donde dice, así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a quienes, a los que murieron o a los que durmieron en Él. De nuevo, la seguridad de que lo mismo que sucedió con Jesucristo cuando Él entregó su vida y murió, es la misma seguridad que nosotros podemos tener como cristianos de que Él nos va a levantar en ese día glorioso a vida nueva.
No vida nueva en el sentido de que la habíamos perdido, sino vida nueva en nuestro cuerpo físico. Y este es el tema principal del Evangelio de Jesucristo. El hecho de que Cristo venció la muerte y por lo tanto en Cristo la humanidad también puede vivir eternamente con Él. ¿Qué nos dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. Una vida que no termina. Mismo Jesucristo nos dice en Juan 11 que el que cree en Él, aunque muerto, ¿qué dice? Vivirá. Y el que cree en Él y vive, ¿qué dice? No morirá jamás. Nosotros no debemos temer a la muerte, porque no vamos a morir jamás. Nuestro cuerpo puede dejar de existir, pero nuestro espíritu sigue vivo y el Señor tiene un cuerpo para nosotros en el cielo. Entonces, así como el Señor Jesucristo murió y resucitó, nos dice Pablo ahí en 1 de Tesalonicenses 4:14, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él. Este es el tema principal del Evangelio, la muerte y resurrección de Jesucristo. Lean conmigo en 1 de Corintios capítulo 15, los versículos 1 al 8. Además, hermanos, les anuncio el Evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este Evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. Versículo 3 dice, en primer lugar les he enseñado lo que yo mismo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto o han quedado dormidos, también pudiera decir su traducción. Luego se apareció a Jacobo, después a los 12 apóstoles y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. Este es el mensaje central del Evangelio. Que hay muerte, sí, porque por un hombre que es Adán entró el pecado a la tierra y por ese pecado entró la muerte, pero también por Jesucristo vino la vida y en Jesucristo tenemos vida. De nuevo en 1 de Corintios en el capítulo 15, pero ahora los versículos 12 al 22, escuche lo que Pablo, o lea lo que Pablo escribió aquí. Pero si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Entonces resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido. Si es que en verdad los muertos no resucitan. Noten, había quienes predicaban que los muertos no iban a resucitar. Y lo que Pablo está abogando aquí es que si Cristo no resucitó, entonces tampoco nosotros íbamos a resucitar. Está tratando de enfatizar que Jesucristo sí resucitó, por lo tanto, ¿sí? Nosotros también vamos a resucitar. Seguimos leyendo en el versículo 16 en donde dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos, no tienen esperanza. Y luego noten lo que dice en el versículo 19, si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Mira, si nuestra esperanza en Cristo es nada más para lo que vamos a vivir aquí en la tierra, los 60, 70, 80, 90 años que vayamos a vivir, y ahí termina todo, entonces somos los más desdichados de todos los hombres. Pero hay un pero aquí en el versículo 20. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En otras palabras, Adán trajo la muerte por medio de su pecado, pero Cristo trajo la vida. Entonces, dos cosas que ya hemos visto que deben causar gran consuelo para nuestro corazón como seres humanos y como cristianos. Una, que si morimos aquí en esta tierra, nuestro espíritu inmediatamente va a la presencia de Dios, quien nos lo dio. Y estamos en su presencia inmediatamente.
No esperamos, no quedamos dormidos, no quedamos en el sepulcro. Cerramos los ojos aquí en la tierra y los abrimos en la presencia del Señor. Segundo, que un día, así como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también vamos a resucitar si es que tenemos que morir. Un día también vamos a resucitar igual que Cristo y se nos va a dar un cuerpo glorificado, igual que el que Cristo tiene ahorita en el cielo, en donde está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros de día y de noche. Vamos a ser igual como Él es. Dos cosas que yo creo que deben de llenarnos de tranquilidad cuando pensamos en todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, cuando pensamos en las pruebas que tenemos que pasar, cuando pensamos en las enfermedades que a veces nos atacan, cuando pensamos en los problemas que a veces tenemos que de alguna manera negociar, cuando pensamos en las aflicciones que este mundo nos puede traer y cuando pensamos en todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. ¿Sí? Son dos cosas, dos verdades que debemos guardar en lo más profundo de nuestro corazón para que podamos sentirnos seguros en Cristo. Amén. En el versículo 15 le sigue diciendo Pablo a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 4, les decimos esto como una enseñanza, noten, del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron. Ahora les va a dar los detalles de cómo es que el Señor va a venir y cómo es que el Señor va a llevar a cabo el rapto de la iglesia y la resurrección de entre los muertos. ¿Sí? Les va a dar los detalles que ellos necesitaban saber y que nosotros también necesitamos saber. Noten lo que dice Pablo, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron. Note Pablo aquí, al usar aquí Pablo este pronombre nosotros, y al mencionarse él entre los que vivimos, nos dice que Pablo estaba esperando que el rapto de la iglesia se llevara a cabo en cualquier momento. En cualquier momento. Pablo estaba claramente esperando en cualquier momento ser arrebatado. Por eso se encuentra entre los que vivimos. Lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando el Señor venga por su pueblo, el novio, por así decirlo, venga por la novia, algunos de nosotros aún vamos a estar vivos. Si creemos en realidad que la venida del Señor es eminente, si creemos en realidad que la venida del Señor puede ser en cualquier momento, entonces muchos de nosotros debemos estar esperanzados en que vamos a estar todavía vivos cuando el Señor venga. ¿Cuántos creen que el Señor puede venir en cualquier momento y nos va a encontrar vivos aquí en la tierra? Wow. No muchas manos se levantaron. Todos los que no levantaron sus manos se van a morir antes de que venga el Señor, ¿verdad? No tiene nada de malo. Yo a veces no sé qué sería mejor. Si ser arrebatado así, vivo y llevado al cielo, o morir y ser sepultado y que la muerte piense que ya tiene victoria sobre mí, y luego cuando el Señor venga y levante mi cuerpo de la tumba, sacarle la lengua a la muerte y decirle, lero, no pudiste conmigo. No sé qué sería mejor, ¿verdad? Pero de cualquier cosa no se trata de cómo, se trata de que va a suceder. Y que esa es la esperanza que tenemos nosotros. Entonces, los que estén o estemos vivos, no vamos a ser llevados al cielo primero. Ahora, quiero que piensen en esto. Voy a contar hasta 3. A las 3, cierren y abran los ojos rápidamente, ¿ok? ¿Listos? 1, 2, 3. ¿Se perdieron de algo? ¿Se perdieron de algo? No saben, porque en ese cerrar de ojos no saben qué pudo haber pasado, que ni se percibieron de ello. ¿Por qué les digo que hagan eso? Porque cuando nosotros hablamos de primero y segundo y tercero, esperamos que pasen las cosas en un orden, ¿verdad? Pero lo que va a hacer el Señor Jesús cuando venga por nosotros es que en un abrir y cerrar de ojos, los muertos van a ser resucitados y transformados, nosotros también vamos a ser transformados y todos vamos a alcanzarlo a Él en las nubes para estar juntamente con Él. Entonces tomen eso en cuenta en lo que vamos a leer aquí a continuación. Noten lo que dice aquí. Entonces todos los que estemos vivos, no vamos a ser llevados al cielo antes que los que resuciten. Vamos a ser llevados al mismísimo tiempo que ellos. Pero
al hablársenos de primero y segundo, se nos está tratando de enseñar o se nos está tratando de mostrar cómo es que Dios ve las cosas. Noten en el versículo 16, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, esta es otra manera de decir que el Señor va a descender, va a hablar con una voz bastante fuerte como para que todos sus hijos, todos los que han muerto en Él, lo oigan y no va a haber duda de que es la voz del Señor Jesucristo. Pero aun cuando va a ser una voz fuerte, los únicos que lo van a oír van a ser los que murieron creyendo en Él. Los que murieron sin creer en Él, sin estar en Cristo, no van a poder escuchar esa voz. No van a poder escuchar esa voz. Solamente los que murieron en Cristo van a poder escuchar esa voz. ¿Se acuerdan de la muerte de Lázaro? ¿Se acuerdan cuando el Señor fue a resucitarlo? ¿Sí? Si el Señor hubiera dicho en ese momento, sal de ahí, no sabríamos quiénes iban a salir, ¿verdad? Pero se dirigió específicamente a Lázaro. Así cuando venga por su iglesia se va a dirigir específicamente a su pueblo. Y su pueblo lo va a escuchar. El Señor Jesucristo nos dice que nosotros somos sus ovejas y nos dice que sus ovejas ¿qué? Conocen su voz, oyen su voz. Los incrédulos no van a oír esa voz. ¿Sí? Los incrédulos no van a resucitar como nosotros. Los incrédulos van a estar ya en el infierno, pero no va a haber esa resurrección todavía. Sí, va a haber una segunda resurrección después, pero esa resurrección va a ser para condenación y no para esa transformación gloriosa. Entonces, los muertos en Cristo van a resucitar primero porque van a escuchar esa voz, porque van a saber que es la voz de su Señor. ¿Sí? Va a ser tan clara la voz y va a ser tan reconocible la voz que es como cuando estábamos chicos y la mamá, cuando todavía se podía andar en la calle jugando hasta que se metía el sol, gritaba, ¡hey! Ya es tarde, es tiempo de que te metas. Aunque 4 o 5 mamás gritaran a la misma vez, nosotros sabíamos cuál era la voz de nuestra mamá, ¿verdad? Nosotros la reconocíamos. Así va a ser exactamente. Sí, el Señor va a hablar con voz de mando, con trompeta, y vamos a escuchar su voz. Noten cómo lo describe Pablo, pero en 1 Corintios, en el capítulo 15, comenzando con el versículo 51, Pablo les dice a los corintios, presten atención, que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Noten aquí, en ese abrir y cerrar de ojos, en ese mismo instante, los muertos van a ser resucitados, incorruptibles, y nosotros vamos a ser transformados. Versículo 53 dice, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que da poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? En Él tenemos la victoria. Él es el único que nos da el poder para vencer la muerte. Él es el único que nos da el poder para tener esta seguridad en nuestro corazón y nuestra mente de que Él va a resucitarnos de entre los muertos o que Él nos va a arrebatar. ¿Ok? Entonces, Pablo está describiendo aquí a los corintios lo mismo que les estaba describiendo a los tesalonicenses, pero con un poco más de detalle. De nuevo, este cuerpo lo vamos a dejar. Y se nos va a dar un cuerpo que está diseñado ya no para la tierra, sino para el cielo. ¿Sí? Ustedes saben todo lo que tienen que ponerse los pilotos que viajan a alturas mayores de 30, 40, 50 mil pies. Tienen que ponerse máscaras de oxígeno, tienen que ponerse todo tipo de traje con presión para que el cuerpo no
explote en cuanto llegue a cierta altura. Los astronautas se tienen que poner todo tipo de cascos y todo tipo de presión dentro de la cabina y todo. ¿Saben qué? Cuando el Señor venga y nos transforme, no vamos a necesitar nada de eso. Nada de eso. Vamos a poder estar en todo el universo, vamos a poder ir a donde queramos sin ningún traje, ninguna cosa que se necesita hoy para poder hacerlo. Noten entonces el versículo 17 de 1 de Tesalonicenses 4. Pablo sigue diciendo, luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor y así estaremos con el Señor. ¿Cuánto tiempo? Siempre, siempre. Noten entonces la forma en la que va a ser. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y ahí está la palabra harpazo. Vamos a ser arrebatados juntamente con los que resucitaron de entre las tumbas. De nuevo va a ser en un abrir y cerrar de ojos, todos juntos. Vamos a recibir al Señor, noten, en las nubes. Vamos a estar con ellos en las nubes. Ahí vamos a recibir al Señor y estaremos con el Señor por siempre. De nuevo, el Señor durante este evento no va a descender a la tierra, ¿sí? Nosotros vamos a ascender a Él y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Y luego de ahí nos va a llevar a la Nueva Jerusalén. Y vamos a estar con Él durante 7 años, celebrando la cena de las bodas del Cordero, ¿sí? Mientras acá en la tierra va a estar cayendo lo que se conoce como la gran tribulación, la ira de Dios, el juicio de Dios, pero nosotros vamos a estar seguros en el cielo con Él para siempre. Luego dice Pablo aquí en el versículo 18, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Este conocimiento debe dar ánimo a los creyentes. Este conocimiento debe traer paz a los creyentes. Este conocimiento debe de traer consuelo a los creyentes. ¿Sí? Este conocimiento debe de ayudarnos a confiar más en el Señor, a acercarnos más a Él, a buscarlo con más pasión. Porque sabemos que Él es el único que puede hacer esto por nosotros. Ahora, cuando hablamos de estas cosas, todo mundo tiene una pregunta que siempre quiere que se le responda. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Por qué queremos saber cuándo? ¿Por qué ya se nos dijo cómo iba a venir, ya se nos dijo todo lo que iba a suceder? ¿Por qué queremos saber cuándo? ¿Estamos en Él o no estamos en Él? Porque si estamos en Él, ¿en realidad importa cuándo? No, que sea hoy mismo, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos un pie en la tierra y el otro pie acá como queriendo tocar el cielo, ¿verdad? Queremos saber cuándo, para prepararnos, ¿sí? Para que nos agarre confesados, ¿verdad? Para que nos agarre listos. Cuando la verdad de las cosas es que tenemos que estar listos siempre. Tenemos que estar listos siempre. ¿Saben que los discípulos, los apóstoles también le preguntaron eso al Señor? ¿Y se acuerdan lo que les dijo el Señor a los apóstoles? En Marcos capítulo 13, los versículos 32 al 37, dice, hablando de ese día, en cuanto al día y la hora, ¿qué dice? Nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre lo sabe. Pero ustedes presten atención y manténganse atentos porque no saben cuándo llegará el momento. Es como cuando alguien deja su casa y se va lejos y delega autoridad a sus siervos y deja a cada uno una tarea y ordena al portero mantenerse despierto. Así que ustedes deben mantenerse despiertos porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al caer la tarde o a la medianoche o cuando cante el gallo o al amanecer. Noten el versículo 36. No sea que venga cuando menos lo esperen y los encuentre dormidos. Esto que les digo a ustedes, se los digo a todos. ¿Qué dice? Manténganse despiertos. Manténganse listos. Manténganse preparados porque puede pasar en cualquier momento.
puede pasar el día de hoy. Y creo que esta es una, no advertencia, es un recordatorio en el amor y la gracia del Señor que nos está dejando saber hoy, hijos, estén listos, no saben cuándo va a ser. Prepárense, estén despiertos, estén alertas, porque no saben cuándo va a suceder. Noten lo que les dice Pablo en el versículo 1 del capítulo 5. En cuanto a los tiempos y las ocasiones, noten lo que les dice: no hace falta, hermanos míos, que yo se los escriba. No hace falta. No hace falta porque ya sabemos que no sabemos. Ya sabemos que nadie puede saber. Pablo no sabía. ¿Por qué iba a escribirles algo que él mismo no sabía? ¿Por qué iba a especular acerca de algo que él mismo no tenía información acerca de ello? Mejor se quedó callado. Pablo les dice que no hay necesidad de que les escriba acerca de este asunto. ¿Por qué? Les dice la razón en el versículo 2. Noten, ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. O sea que así como el ladrón no avisa cuando va a llegar, el Señor tampoco dará aviso de su venida por la iglesia. Va a ser de repente. Va a ser cuando menos espere. Va a ser cuando todo el mundo esté bien, tranquilo, haciendo lo que le viene en gana, haciendo, viviendo su vida como bien le parece vivirla, y de repente la iglesia va a ser arrebatada. Miren en su Biblia, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 24, si lo quieren buscar, no lo van a poner en la pantalla, pero si lo quieren buscar, Mateo capítulo 24, comenzando en el versículo 37, dice: la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Pues así como en los días antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo y uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino y una de ellas será tomada y la otra será dejada. Por tanto, noten lo que dice por favor el Señor aquí: estén atentos porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. ¿Cuántos están esperando la venida del Hijo del Hombre ahorita mismo? ¿Se fijan? No lo estamos esperando. Uno que otro dijo amén. Y cuando nadie lo está esperando, es el momento propicio para que venga. Cuando estamos viviendo nuestra vida diaria, cuando estamos haciendo lo que hacemos siempre, cuando ni siquiera está en nuestra mente, cuando ni siquiera lo tenemos en nuestro radar, es cuando definitivamente va a llegar y va a venir. Lucas escribe en Lucas capítulo 12, de nuevo, búsquenlo en su Biblia, versículos 35 al 40, dice: manténganse listos con la ropa puesta y con su lámpara encendida. Sean como los siervos que están pendientes de que su Señor regrese de una fiesta de bodas. En cuanto su Señor llega y llama, ellos le abren enseguida. Dichosos los siervos a los que su Señor encuentra pendientes de su regreso. De cierto les digo que se ajustará la ropa, los hará sentarse a la mesa y Él mismo vendrá a servirles. Versículo 38 sigue diciendo: dichosos los siervos a los que su Señor encuentre así, aunque llegue a la medianoche o en la madrugada. Pero esto deben saber: si el dueño de la casa supiera a qué horas va a llegar el ladrón, estaría pendiente y no permitiría que robaran su casa. También ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando ustedes menos lo esperen. Cuando menos lo esperen. Cuando todo el mundo ande haciendo lo que hace, cuando todo el mundo esté viviendo como vive, cuando no estén buscándolo, de repente, ¡pum!, se oye la voz, se oye la trompeta y seremos arrebatados. Noten el versículo 3 de 1 Tesalonicenses 5. De repente dice: cuando la gente diga paz y seguridad, les sobrevendrá la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores, y no escaparán. Ahora,
Aquí de lo que está hablando es de los 7 años de la gran tribulación que caerá sobre la tierra una vez que la iglesia sea arrebatada. Sí, porque porque la Biblia enseña que la iglesia será llevada al cielo antes de que esa tribulación venga. Porque por amor a la iglesia el Señor va a sacarla de este mundo para que no tenga que pasar por esa tribulación. Hay gente que dice, no, la iglesia va a ser arrebatada a la mitad de la gran tribulación. Hay gente que dice, no, la iglesia va a tener que pasar por la gran tribulación. Bueno, cuando leemos las escrituras de nuevo en todo el consejo de Dios, vemos todas las escrituras que hablan acerca de ello, claramente podemos ver que la iglesia no va a pasar por esa gran tribulación. Lucas capítulo 21, los versículos 34 al 36. Pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día, noten, no los sorprenda de repente. En otras palabras, no nos va a sorprender de repente, versículo 35, porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Por lo tanto, manténganse siempre atentos y oren para que sean considerados dignos de ¿qué? De escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Noten, por eso debemos estar listos, por eso debemos estar orando, para ser encontrados dignos de escapar todo lo que va a suceder, para que no tengamos que pasar por ello. Sí, la palabra de Dios nos llama a estar siempre preparados, listos, para no tener que pasar por ello. En Apocalipsis capítulo 3, el versículo 10, por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, le dice a la iglesia de Filadelfia, que se supone que es la última iglesia de la era de la iglesia, yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Noten, el Señor está prometiendo que a esa iglesia del fin del siglo, a esa iglesia que va a terminar, con la que va a terminar la era de la iglesia, Él la va a proteger de esa gran tribulación. Estamos confiados entonces de que Él nos va a proteger. Y terminando aquí los versículos 4 al 8 de 1 Tesalonicenses 5 dice, pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad, así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos ¿qué? Atentos y sobrios. Los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor y tenemos como casco la esperanza de la salvación. No somos hijos de la noche, somos hijos de la luz, somos hijos del día. Tenemos toda la información que necesitamos tener como para que ese día no nos sorprenda, como para que ese día no descienda sobre nosotros de repente. Tenemos toda la información para poder prepararnos para ese día. Y mi pregunta aquí hoy es, ¿estamos preparados? ¿Está cada uno de nosotros preparados por si ese día fuera hoy? ¿Estamos preparados por si el Señor gritara hoy, iglesia, sube al cielo? Pablo les escribe a los romanos y les dice esto: hagan todo esto, conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. La noche ha avanzado y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Vivamos con honestidad, como a la luz del día, y no andemos en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias. Más bien revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Santiago dice en Santiago 5, versículos 7 y 8, pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense en el labrador, cómo espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia a que lleguen las lluvias tempranas y tardías. También ustedes tengan paciencia y noten, manténganse firmes. ¿Por qué? Ya está cerca la venida del Señor. Por último,
Tito capítulo 2 versículos 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Mientras, dice el versículo 13, aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es el llamado de Dios a su iglesia en este día. Es el llamado de Dios a nosotros este día. Él puede venir en cualquier momento. Él puede venir en cualquier instante. Cuando menos lo estemos esperando, Él puede venir. Y el llamado de Dios hoy a nuestra iglesia, a esta iglesia es: estén listos, estén preparados, estén firmes, sean sobrios. Sí, porque la venida del Señor está más cerca hoy que nunca. Quisiera poder decirles, va a venir este día, de este mes, de este año. No puedo. Lo único que puedo hacer es decirles lo mismo que la palabra de Dios dice: estén listos, porque puede venir en cualquier momento. Amén.